Hace 2 días, el magistrado, la Suprema Corte de Justicia de Israel, el juez, el juez mayor que está ahí, aprobó el que los judíos pudiesen volver a orar en el templo, en el monte, ¿verdad? Porque el templo está destruido. En la guerra del 67, la guerra de los 6 días, Israel tomó la ciudad antigua también, y el templo, o sea, es de ellos. Pero por no entrar en problemas con los palestinos, le cedió los derechos del templo a los árabes, ¿verdad? Pero fue algo que salió de ellos, fue por cortesía, ¿verdad? O sea, por querer hacerlo, no querer hacer un conflicto. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, ellos lo vieron como algo de ellos, ¿verdad? Que Israel se los había cedido. Entonces, cuando esta noticia viene y se establece que ya pueden volver, porque la policía de Israel es la que está allá arriba del templo. O sea, si tú vas como visitante, como turista, o los judíos que vayan ahí, no pueden entrar solos. Tienen que ir acompañados de guardias de la policía de Israel, porque el pequeño oración que quieran hacer ahí, se levantan luego el pueblo árabe y se hacen los grupos esos y las peleas y todo eso, ¿verdad? Entonces lo tienen muy bien controlado. Pero ya se dio desde 1967, que tomaron ellos el templo como de ellos, se dio ahora el que puedan ya no nada más orar en el cotel, en la pared oeste del muro de los lamentos, sino que ahora ya pueden subir y orar arriba, pero todavía están ciertas restricciones y la policía todavía lo tienen todavía en las noticias muy dominado, ¿verdad? Pero ya está sucediendo algo fuera de lo natural. No, natural para Israel, que por muchos años no lo hicieron, pero ya volvieron otra vez. Eso es un paso grandísimo para volver a tomar posesión del templo. Así que grandes cosas van a ocurrir ahora. Y pues ya estamos viendo, ¿verdad? Y viene ya la luna y el eclipse de sol y viene el de luna. Ya está encima. Viene también la elección del primer ministro de Israel ahora el 23. Entonces, ciertamente podemos estar esperando grandes cosas. Bueno, también les quería decir que hay que seguir orando por la manifestación de la gloria. O sea, a nosotros nos interesa que esa gloria entre y se manifieste, la puerta está abierta, nos corresponde a nosotros entrar y orar y tomar la gloria y orar para que se manifieste aquí entre nosotros. En 1939, el hermano, ya les he hablado yo, Smith Wigglesworth, que tiene grandes testimonios, ustedes pueden leerlos, y el hermano Lester Summerall, ellos dos. Lester Summerall tenía ya está con el Señor, el ministerio de intercesión espiritual, de liberación, más bien. También tiene libros muy pesados, ustedes los pueden también conseguir en muchos lugares. Pero les estoy hablando de 1939, hermanos, para acá, ¿verdad? Hasta 1960, antes de que viniera este movimiento de fe. Las grandes congregaciones, las grandes predicaciones que se hacían en tents, ¿verdad? Tent meetings, o sea, en carpas.
Así se hacían y ministraban a las personas y se llenaban miles. No había las iglesias que existen hoy. Pero el hermano Lester Summerall y el hermano Wigglesworth, el hermano Wigglesworth fue con él, con el hermano Summerall, y le dijo lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Que iban a venir 3 grandes movimientos de Dios en estos últimos años. Y el primero era la administración y la liberación de personas en carpas, como las que hubo desde el 1930 y tantos hasta el 60. Y se dio, hermanos, o sea, grandes liberaciones, grandes sanidades, grandes movimientos del Espíritu Santo se estuvieron viendo, cosas que vemos esporádicamente en un lugar o en otro, las vemos las sanidades y vemos las manifestaciones, pero ahí era algo que era continuo en las ministraciones que se hacían en las carpas, ¿verdad? Hay testimonios, ustedes los pueden buscar en internet, de personas que las ven llegar con un tumor, por ejemplo, que le llegaba de aquí de la cabeza y le tapaba todo el ojo, así. Y la administración y la sanidad del Espíritu Santo, completamente la señora salió sana. Hay personas que llevaban a otras en tablas. Estaba tan maltratada la mujer por un cáncer estomacal, o sea, demacrada, así los huesitos, en una tabla la llevaban a la señora y la administraban y comenzaba a correr, ¿verdad? Otras escupían ahí el tumor en el piso, o sea, grandes manifestaciones del Espíritu de Dios en esos tiempos comenzó a moverse y fue profetizado. El segundo movimiento que se profetizó fue el movimiento de personas que iban a estar en iglesias sentadas con libretas aprendiendo la palabra de Dios. Y el ministerio que comenzó eso fue el hermano Kenneth Hagin. Y porque el hermano Oral Roberts todavía fue de los que ministró en las tiendas, en las carpas. Grandes sanidades, grandes movimientos del Espíritu de Dios. Estoy hablando probablemente desde el movimiento que hubo en Los Ángeles de la calle de Azusa, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer también en el internet. Pero Kenneth Hagin y luego vino el hermano Kenneth Copeland y vinieron varios hermanos que comenzaron a ser usados por Dios para traer la palabra de fe. Y los movimientos del Espíritu de Dios, ahí estaban, hermanos. Pero las manifestaciones comenzaron a no a verse como se veían en las carpas. Esa manifestación tan poderosa, sino que se comenzó a la gente a instruir en la palabra de Dios, en la fe, digo, no estoy hablando yo de las corrientes religiosas, estoy hablando de la fe, del estudio de la palabra, del incremento espiritual, de poner por obra. Ese fue profetizado como el segundo gran movimiento del Espíritu de Dios en los postreros días, en estos días que estamos viviendo. Y el tercer movimiento que viene y que también está profetizado por el hermano Wigglesworth fue el ver las dos juntas. O sea, hay una parte que estamos en la parte final de la carrera, en la parte en la que por fe hemos estado caminando y a veces viendo manifestaciones aquí, viendo manifestaciones allá, pero no como se veían en aquel tiempo, hermanos. Pero no quiere decir que no se van a volver a ver. O sea, se van a volver a ver con una manifestación y un poder aunado con la palabra de Dios que nunca antes se ha visto, porque la palabra ahora nos dice, y mayores obras haremos. Entonces, esa manifestación, espérela.
Y yo puedo entender, o sea, lo que va a suceder un poquito más ahora. Y por qué el hablar la palabra, y aquí veíamos y vemos la victoria, y luego en otra ocasión pasa mucho tiempo. O sea, yo puedo ver eso porque hay una un factor confiabilidad, un factor fidelidad que debe de existir en los hermanos y que no todo sea por vista. Pero una vez que se unan esas dos, todos aquellos que hayan caminado en fe y a veces no viendo continuamente la manifestación del poder de Dios en sus vidas, van a entrar en un ámbito que nunca antes se ha visto. Porque la palabra dice que Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el amor que hemos mostrado para su obra. Entonces va a haber eso, hermanos. Lo estoy declarando sobre sus vidas por la fidelidad que han mostrado. Y a veces uno quiere caminar un poquito para atrás y a veces dice, ¿qué pasó? Y a veces, pero vamos caminando hacia adelante. Y eso Dios no lo olvida nunca. El simple hecho de ser ridiculizados, el hecho de ser a veces considerado como X, muchas cosas, por hablar las cosas que no son como si fuesen, o declarar sanidad, o pues qué se creen estos y tantas personas que no entienden. Pero que uno siente, ¿verdad? En su carne siente esa presión y esa opresión, ¿verdad? No porque Dios no sea fiel, sino porque sabemos que va caminando en nosotros y que va subiendo eso de tono. Pero al fin de cuentas, estamos pasando por eso. Y eso Dios no lo olvida. Entonces, cuando se manifieste, va a mostrar su fidelidad en aquellos que usaron la fe, y lo vamos a ver ahorita ahí en Santiago, como un factor. Dice que va a ser hallada nuestra fe en alabanza y gloria delante de nuestro Señor Jesucristo. Por Él. Así que este movimiento está a punto de entrar. De hecho, ya entramos en la puerta. Ya entramos en esa situación. Todavía estábamos viviendo en el rancho, hermanos, cuando las primeras manifestaciones de tomar la palabra de Dios y ponerla por obra, comenzaron a darse. Por eso yo digo, seguimos caminando y seguimos creyendo, pero para el que me quiera decir que la palabra de fe no y que esto llegó muy tarde, porque yo ya vi muchas veces la manifestación del poder de Dios en mi vida. El que no lo vea en algunas áreas no quiere decir que Dios no es fiel, quiere decir que yo tengo que alinearme en algunas otras cosas. Pero cuestiones como una vez nos tronó un transformador y nos quedamos sin luz ahí en el rancho, y de las primeras veces que yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿y ahora qué hago? No teníamos el dinero para comprar un transformador. Y Dios me dijo esa vez, traía a Tere y a los niños a la escuela en la mañana, y me quedaba porque pues todavía no conseguía trabajo, así en piedras. Y le preguntaba a Dios qué hacer al respecto con esa situación, porque no teníamos luz. Y me dijo que estaba estacionado en el Tecnológico, en un parquecito. Y me dijo, ve a la casa que está ahí, y me mostró cuál. Y diles cuál es tu situación. Y, o sea, es difícil dar ese paso de fe, pero lo tiene uno que comenzar a dar. O sea, no siempre lo di, pero en varias ocasiones lo di, hermanos. Y quiero decirles que nunca me dejó avergonzado. Cuando yo entré en esa casa y toqué, el que salió de ahí era una persona que conocía yo desde antes poco, pero ya lo conocía, el ingeniero Márquez, así se apellidaba, y era un electricista, un técnico. Entonces le expliqué la situación, me dijo, no,
no te preocupes, vamos, yo te muevo ahí, lo que necesites te arreglo el transformador. Le dije, nomás que no tengo, o sea, ahorita para, dije, no, si no te estoy cobrando, yo te lo arreglo. Y, ¿verdad? O sea, cuando llegamos al rancho arregló todo, y yo lo veía que traía una situación, no sabía qué era, él en su vida. Y total comenzó a decirnos y lo invité a entrar a la casa después de que terminó y nos platicó su situación y lo llevamos a Cristo. Entonces, dice la palabra que no nada más, todo aquel que le ofrezca un pequeño vaso de agua a los hijos de Dios por esa razón, de cierto no quedarán sin recompensa. Entonces él recibió ahí su recompensa o sea, fue algo fabuloso, hermano. Pero cosas como esas comenzaron a suceder cuando comencé a poner por obra la palabra de fe. En otra ocasión me acuerdo que el Señor me dijo, estaba la casa y luego teníamos un campo de práctica ahí de golf y había un caminito así por donde íbamos hacia los tractores, ¿te acuerdas? Y para los lados era pura hierba, no había camino, era una labor vieja, pero era pura hierba. Entonces el Señor me dijo, vete hasta los tractores, hasta el otro lado, y acá estaba la casa. Y me fui, y de regreso me dijo, ¿qué ves? Pues nomás veo la casa. O sea, venía yo platicando con él. Y me dijo, ¿y por dónde vas a ir? Le dije, pues por el camino que va aquí, Señor. ¿Y qué ves a los lados? Pues nada, nada más hierba. Dice, bueno, ese es mi camino. Mi camino es angostito. Para los lados está muy grande, todo, y muy, muy tentador el salirte de ahí. Pero mi camino es angostito y derechito el camino. Tienes que ir por eso. Si quieres caminar sin hierba, tienes que caminar por la rodada que dejaron las camionetas, ¿verdad? Y en la medida que iba avanzando, me iba diciendo, ¿y ahora qué escuchas? Le digo, nada, Señor. Y en la medida que iba caminando más, iba acercándome más a la casa, y comenzaba a oír las voces de los muchachos ahí, o de lo que estuvieran haciendo. Me acuerdo que había una música esa vez ahí en la casa. Y sigo oyendo más, hasta que llegué ahí, y el Señor me dijo, ¿y ahora qué oye? Le digo, pues estoy oyendo algo ya dentro de la casa. ¿Y ahora qué hago? Fue mi pregunta. Me dijo, entra. Entonces me acordó de 1 Corintios capítulo 2, versículos 8, 9, donde dice, que las cosas que oímos, si recuerdo bien, dice, porque cosas que ojos no han visto, ni oído, ni han subido a tu corazón, son las que Dios nos ha revelado, preparado para nosotros. Y Dios nos las reveló por su Espíritu ya. Entonces ya están ahí. Entendí ese versículo desde el punto de vista de que si no nos acercamos, no vamos a oír con nuestros oídos, ni a ver con nuestros ojos, ni saber lo que Dios nos ha concedido en nuestro corazón, a menos de que llegue hasta donde tengo que llegar, abra la puerta y entre. Y eso fue lo que Dios me mostró. Fue como, no lo puedo explicar así detalladamente, pero fue como un tipo visión trance a la misma vez en la que iba caminando y oyendo y platicando con Dios. Pero ese tipo de situaciones, hermanos, y manifestaciones de un día para otro del poder de Dios, la cuestión ¿te acuerdas de la visa de uno de nuestros hijos que se la habían quitado? O sea, la manifestación, una, otra, de un día para otro, el abogado, la visa entregada, aún, digo, sin ser irrespetuoso para las oficiales de migración. O sea, el poder sobrenatural de Dios fue acomodando todas las cosas, una tras otra, al grado de que ya sabíamos que cualquier cosa que dijéramos, Dios la iba a solucionar casi inmediatamente.
Al grado de que un día salimos de ahí de la oficina de migración, habiéndose manifestado ya el nuevo documento y llevado ante los oficiales, y el oficial que le había roto la visa, fue el que estaba presente. Y fue el mismo que dijo, no, oye, ¿no fuiste tú el que se la quité? Y la vio y dijo, no, siéntense ustedes ahí. Y se metió, a los 10 minutos salió y nos entregó la visa. Nomás nos dijo, me acuerdo de las palabras, clear, o sea, ya váyanse. Y cuando salí de ahí, salimos tan cargados espiritualmente de la presión que se siente, hermano, porque es una presión tremenda, una opresión ahí, de estar en ese ambiente. Y hacía un frío tremendo, tremendo, o sea, al grado de que, o sea, con las chaquetas por encima, todo. Y Tere se había ido en otra situación al centro con el juez que estaba en ese tiempo, para firmar unos documentos y dar un testimonio ahí, pero se había llevado la camioneta y nosotros nos hemos quedado en migración y nos tuvimos que ir caminando del Puente 2 hasta la corte. Entonces están lejos. Y el aire, yo creo que estaba como a unas 40 o 50 millas por hora, con mucho frío, hermanos. Entonces, antes de llegar a los licores, donde se pagan los licores, en el Puente 2, le dije a Monty, le dije, Dios nos va a mandar a alguien ahorita para que nos lleve. No conocíamos a nadie, hermanos. Cruzamos la calle, tapados así íbamos. Y del otro lado no dimos como unos 5 pasos y se para un carro que hasta el día de hoy no sé quién era. Un carro blanco con una persona deshabilitada de una de sus piernas manejando. Y de adentro alcancé a oír, los llevo a algún lado. Y con el aire y con el frío, volteé y le dije, ¿es a nosotros? Porque no sabía si nos estaba hablando a nosotros. Y dijo, sí, los llevo a algún lado. Y dije, sí, pues si me hace favor de llevarnos al centro, a la corte. Dijo, encantado. Nos subimos, nos llevó, le dimos testimonio de lo que estaba sucediendo y llegamos exactamente a la hora que la firma se estaba dando. Entonces, si fue un ángel del Señor, si fue no lo sé, hermano. Lo que yo les quiero decir es que la manifestación del poder de Dios fue una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y luego llegamos a un punto en el que comenzamos a estudiar la palabra y esas manifestaciones, yo recuerdo que el versículo que usaba era el Salmo 112. Cada vez que nos decían una cosa muy difícil, contraria, y se sentía la presión así, decía yo, no tengo temor de malas noticias. Mi corazón está firme, confiado en Jehová. Establecido está mi corazón. No temeré hasta que vean mis enemigos mi deseo. Y caminar. Y venía la victoria. Y venía la victoria. Y venía la victoria una tras otra instantánea. Hagan de cuenta, hermanos, que estaba viviendo los días de Jesús. En los que al momento se veía la manifestación del poder de Dios. Y eso se fue como que perdiendo. Yo le decía al Señor, enséñame, enséñame qué es lo que necesito hacer para estar en esos días. Y ahorita que les estoy diciendo esto, lo estoy colocando en los días de los tent meetings, de las carpas, de esa manifestación tan poderosa de Dios, que no quiero que ustedes pierdan de vista, porque Dios es poderoso para cambiar las situaciones. En un instante. Pero luego vino ese acampar, ese estudiar, a través de la palabra de fe, y luego salíamos, en toda oportunidad que teníamos, salíamos a ministrar la palabra de Dios a personas que tenían cáncer, donde nos permitían llevar la palabra. E íbamos, llorábamos.
Y algo sucedía. Pero luego se regresaba la persona a la enfermedad y se moría. Y así nos sucedió, hermanos, como, no les miento, yo creo que unas 5 o 6 ocasiones. Y mi pregunta era, o sea, Señor, enséñame, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque, o sea, el hablarle a una persona sanidad cuando está en un punto terminal y que la persona se muera, digo, yo no tengo el poder, pero mi carne y el enemigo viene y te dice, bueno, o sea, ¿y qué estás haciendo tú con esa palabra? O sea, estás hablando y no sucede nada. Cuando yo ya había visto la manifestación de Dios. Entonces, esa instrucción, hermanos, es muy necesaria para entender hacia dónde vamos. Pero no quiero que se olviden que el poder de Dios y la manifestación de los tent meetings, junto con la palabra de Dios, va a traer obras que nunca antes hemos visto y mayores que las que hizo Jesús, haremos. Y eso acaba de entrar. La puerta está abierta. Entonces vamos a comenzar a ver ya, de aquí en adelante, cosas maravillosas por el poder del Espíritu Santo. Y yo lo deseo para todos. Y Dios lo desea para todos, más que yo. Pero no todos lo van a poder recibir. Porque no todos han sido fieles en su caminar con Dios. Y no es que Dios no lo esté ofreciendo libremente, pero para que Dios pueda confiar en una persona, para que un padre pueda confiar en un hijo, pues bueno, pues tiene que hacer algo también. Si no, ¿cómo? O sea, te voy a dar esto, pero vas y te lo gastas en la parranda, o vas y te lo gastas en otras cosas, pues no puede tener esa confiabilidad. Pero ustedes sí la tienen. Y yo otra vez voy a usar la palabra commend, que la definimos la vez pasada, ¿quién se acuerda? No se definió, pero es como, no es exhortar, los felicito por la labor que están haciendo en seguir instruyéndose de parte del Espíritu Santo, a pesar de muchas cosas que han estado sucediendo en sus vidas. Pero aquí están. El hambre ahí está. Ya han venido personas que he aprendido a estimar y de repente se retiran y se van. Y pues claro, digo, somos amigos, somos hermanos y siente uno en su carne, pero al final de cuenta, o sea, no son nuestra responsabilidad. Y cada uno decide por sí mismo. Pero la fidelidad es una gran virtud que Dios ha puesto en todos nosotros y ustedes la han manifestado, hermanos. Pues yo quiero que ustedes esperen la manifestación del poder de Dios por la palabra de fe, no por el juego de la religión, no porque anden cumpliendo con un ritual todas las semanas, sino porque están escuchando la palabra de Dios y la están poniendo por obra en sus vidas. Y Dios es fiel. Dios premia la fe. Y el premio viene sobre ustedes porque han sido fieles en eso. Y esto viene de parte de Dios. Así que recíbanlo, hermanos. No se sientan mal porque ¿por qué nosotros? No. O sea, a todos los amamos. Pero el hecho nada más de permanecer y de seguir en algo que no pueden ver con su vista, tiene una gran recompensa delante de Dios. ¿Qué? Que los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Esos son ustedes. Aquí, en Eagle Pass. Y hay muchos otros en otras ciudades. Y en Piedras Negras también. Y de Monterrey también, de Monclova. La fidelidad tiene una gran recompensa. ¿Amén? Ok. Entonces, espérenlo porque está encima de nosotros. Y los que se perdieron el principito, no un príncipe, sino el principio de la
de lo que dijimos, lo pueden ver ahora que suba el video para el domingo más o menos, porque quiero que escuchen lo de Israel, ¿verdad? Es muy importante eso. Amén. Ok, entonces vamos a Santiago 12, perdón, 1, capítulo 1, y vamos a comenzar vamos a ver unos 5 versículos y luego nos vamos a brincar unos 4 o 5 y vamos a ver otros 5, porque quiero que pongan su atención precisamente en la diferencia en lo que es prueba y lo que es tentación. Y ya lo hemos visto anteriormente, pero quiero que esté claro completamente en sus corazones y puedan discernir quién es Dios y quién no es Dios y cómo lo han colocado en ciertos lugares y levantado falso en contra de su carácter y de su naturaleza. ¿Ok? Entonces, quiero comenzar ahí en el libro de Santiago y se llama la Epístola de Santiago. Y Santiago, hermanos, viene en el hebreo, es Jacob, o Jacobo. Jacob significa suplantador, como el Jacob el padre de todas las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Jacob, suplantador. Y el nombre Santiago vino de una contracción, porque Santiago significa santo, y de la parte de Jacob, la última parte, Santiago. Entonces, santo y una contracción con Jacobo, ¿verdad? De ahí salió. Y era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Medio hermano. Es decir, del mismo vientre, pero diferente padre. Eso es un medio hermano. O al revés, también se puede, ¿verdad? Pero, en este caso, el vientre de María, pero diferente padre. En Mateo 13 tenemos, y ya llegó el tiempo de leer ese versículo. En Mateo 13 tenemos el 53, Mateo 13, versículo 53, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, ahí está, José, Simón y Judas? Entonces, mínimo tenía 4 hermanos. Y Jesús, 5. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, al decir hermanas, está hablando plural. Entonces, son 2 mínimo. No sabemos cuántas, pero 2 mínimo. 5 más 2, la familia de José y María, era 7. ¿Ok? Digo, no es raro, ¿verdad? Eso, que caiga en un número perfecto. 7, ok. Entonces, ahí está en la Biblia. No andes buscando y dándole vueltas que si era o no Jesús, o tenía hermanos o no tenía hermanos. La palabra que usa la Biblia, y si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, la verdad absoluta, pues vas a tener problema entonces en entender este versículo. Pero Jesús tenía 4 hermanos y mínimo 2 hermanas. ¿Ok? Medios hermanas. Ok, ahora, Jacobo, en el primer versículo de Santiago, dice:
De Santiago 1 dice, Santiago, siervo de Dios. Pues cuando usa la palabra, y voy a estar definiendo así pequeñas palabras por un ratito, porque quiero que ustedes entiendan, hermanos, en un nivel un poquito más profundo, por eso son estudios. Entonces, el tener conocimiento de la Biblia o tener conocimiento de algún otro libro te acredita para tener precisamente eso, conocimiento, entendimiento de algunas cosas, para que haya información en tu cerebro. Pero eso no te saca de ningún apuro. Cuando uno estudia la Biblia, es cuando viene, en el inglés se dice working knowledge, o sea, una comprensión de las cosas. Por ejemplo, yo sé sembrar, sé la mayor parte de los granos que se usan en esta región, los sé sembrar y sé hacer muchas cosas en el rancho, manejar tractores, soldarse, hacer muchas cosas y tengo la comprensión de cómo hacerlo, no solamente el entendimiento, sé cómo hacerlo. Pero si ustedes me dicen, hermano, tenemos que estar mañana en Los Ángeles y ahí está mi avión, nos lleva, pues digo, yo entiendo cómo puede llevarnos de aquí a Los Ángeles, pero no tengo la comprensión de cómo operar ese aparato. No quieren que yo sea su piloto, ni yo tampoco quiero ser mi propio piloto. No voy a llegar a ningún lado. Y si lo llego ¿verdad? No sé si suba y luego como caiga, pero sé que va a caer. Entonces, eso es tener comprensión de las cosas. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estudian la palabra de Dios, el nivel en el que de comprensión que ustedes pueden tener se convierte ahora en algo que entienden qué es lo que tienen que hacer. Y de eso se trata el segundo movimiento que hubo del 60 hasta la fecha. Ahí viene el tercero, va a estar sumamente maravilloso, ¿verdad? Y poderoso. Bien, ok, entonces, Santiago fue siervo de Dios, siervo de nuestro Señor Jesucristo, y eso significa, cuando habla de siervo, dice, ya no se llamen siervos, sino ahora son hermanos. Lo dice Jesús. Bueno, ¿por qué Santiago, que era medio hermano, y vivió con Jesús, y vivió y vio cómo vivía Jesús, cómo vivía por fe? Porque Jesús todavía no manifestaba su ministerio hasta que no fue bautizado por el Espíritu Santo en el Jordán, ¿verdad? Y salió y se fue al monte de la tentación y luego ya comenzó con sus primeros milagros. Pero Santiago nunca vio un milagro de parte de Jesús. Pero veía que vivía por fe. Y lo que Jesús decía, lo que Jesús caminaba, había una manifestación tarde o temprano. Y él vio eso, pero no creía en Jesús. Es más, ninguno de sus hermanos creían en Jesús. Sus hermanos creían que estaba loco. Primera de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Dice en el versículo 2, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, o sea, Sucot, y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Sus hermanos le estaban diciendo eso. Y él dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, creían que estaba fuera de sus
facultades, por las cosas que decía, por las cosas que hacía. No creían en él. Ahora, cuando la Biblia dice, Santiago, siervo de Jesús, está hablando de una persona que ha nacido de nuevo y que ya no es esclava, es libre, pero que voluntariamente decide servir a Dios. Ese se llama un bondservant, o sea, alguien que voluntariamente elige ir y servir a Dios. ¿Ok? Bien, ahora, en Mateo 10, son pequeñas cositas de Santiago, de Jacobo, que necesito que ustedes entiendan. Pero Santiago no fue uno de los 12 apóstoles o de los 12 discípulos iniciales. El versículo 2 lo dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces Jacobo, Santiago, no aparece por ningún lado. Entonces no era uno de los primeros 12 discípulos que después se convirtieron en apóstoles, con excepción de Judas Iscariote. Bien, ahora, en 1 Corintios, capítulo 15, vamos a ver otro detalle de Santiago. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, Jesús, ¿verdad? Después de la resurrección, apareció en varias ocasiones. Bueno, una de esas dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Pues ahí está Jacobo, apareció a él, a Jacobo, ¿verdad? Sí. Bien, muy bien. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1. Estamos poniendo fundamentos. Ok, es el capítulo 1, Gálatas 1. Ok, versículo 19, 1:19, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, aquí en Gálatas ya había sido asignado como apóstol, y fue asignado, el libro de Hechos nos lo especifica, nos los detalla, en Jerusalén como pastor en una de las sinagogas de Jerusalén. La historia no menciona cómo es que Santiago murió, pero la historia judía lo aclara en cierta forma, no lo pueden tomar como verdad absoluta, pero dicen que fue apedreado por los líderes religiosos de ese tiempo. Así murió. ¿Será o no será? Bueno, pidan la confirmación de Dios. Es un dato nada más que es necesario que lo tengan.
Bien, ok, ahora sí vamos al libro de Santiago. Pues ahí estábamos, ¿verdad? Y dice el versículo 1, yo creo que vamos a llegar hasta el 5 o el 6 y luego nos vamos a brincar al 12 para tocar el punto que quiero tocar. Si 1:1 dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Le estaba hablando, estaba dirigiendo su carta, su epístola, a todas aquellas tribus de Israel que habían sido exiliadas, ¿verdad? Primero, me imagino yo que también hacía referencia a esa, porque aquí está haciendo referencia directa a la diáspora, a cuando tuvieron que salir por la fuerza de Jerusalén por el ejército romano y fueron dispersados a todas las naciones, pero también dice a las 12 tribus. Entonces me imagino yo que había todavía algunos que pertenecían a una de las tribus, porque las primeras 10 tribus que fueron exiliadas fue en el primer templo, que son las que se denominan como Efraín. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que Efraín son las 10 tribus de Israel, del norte de Israel? Bueno, Asiria vino en el año 700 y no sé exactamente, pero del 700 y el 800, y vino a Siria y se llevó a esas 10 tribus por los diferentes lugares altos que tenían y los dioses que comenzaron a hacer, y fueron llevados, exiliados a Asiria, donde fueron asimilados. Por ejemplo, cuando vinieron después, 100 y pico de años después que vino Nabucodonosor y se llevó a la tribu de Judá, los que restaban en Israel, se los llevó a Babilonia, pero ahí no perdieron su identidad. Porque Daniel y todos los primeros que fueron exiliados a Babilonia les dieron permiso de establecer sinagogas, de poner yeshivas, que son centros de estudio, de seguir con sus costumbres. Entonces no fueron asimilados por Babilonia. Las primeras 10 tribus sí, en Asiria, al grado de que se perdieron. Por eso se les llama las tribus perdidas de Israel, porque fueron asimiladas por la cultura. Es decir, se hicieron asirios, como estaba sucediendo en Egipto también. Bien, entonces, está haciendo su referencia a esas tribus, dice que están en la dispersión, en la diáspora, salud. Y luego comienza a hablar a los hermanos, los llama hermanos míos, y les dice algo que para nosotros, hermano, a veces no se puede entender. O sea, yo no puedo entender cómo este versículo 2 comienza a hablar acerca de situaciones de gran opresión, de gran adversidad en la vida de las personas, como estoy seguro que muchos de ustedes han pasado y han de estar pasando todavía. Gran adversidad en contra de ustedes, que se ha malinterpretado en los círculos religiosos, como diciendo, es la forma en que Dios prueba a sus hijos, cosa que está muy separado de la verdad. Y lo vamos a entender con las palabras que vamos a estudiar. ¿Ok? Pero ante tales situaciones de adversidad, el permanecer fieles, a veces te tropiezas, a veces te quedas caído por un tiempo, pero a final de cuentas te levantas y dices, ahí voy, o sea, sigo mi carrera. No ha terminado aún mi carrera, y es lo que exhorta Pablo a todos nosotros, a terminar nuestra carrera de fe, a no decir, ay no, esto está muy difícil, este compromiso con, no hombre, desde que comencé a usar la palabra, me ha llovido. Pues está escrito.
que esto vendría con persecuciones. En el capítulo 4 de Marcos, en las diferentes tierras, se nos dice que esta bendición vendría con persecuciones. Así que no es nada nuevo. Pero lo que aquí se nos pide es difícil de entender, porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, por gozo máximo, cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, diversas significa en pruebas multicolores, de diferente carácter o de diferente tono, de diferente presión u opresión, diferentes situaciones. La que ustedes puedan reconocer como algo adverso a sus vidas que les ha causado a veces la presencia del espíritu de temor o de cualquier otro, hermanos. Algo de las tinieblas. Pero la Reina Valera utiliza la palabra pruebas, en diferentes o diversas pruebas. La King James usa la palabra temptations, tentaciones. Entonces, ¿cuál es la correcta? Volvemos a lo mismo. Vámonos al original griego para ver cuál es el que se usa ahí. Y apunté 2 o 3 para no tener que hacer la pausa. De manera que ustedes lo pueden después volver a checar en sus diccionarios. Pero la palabra que se usa ahí para pruebas en la Reina Valera es la palabra peirasmos, peirasmos. ¿Ok? Y les digo la palabra prueba porque la van a ver del 1 al 12, la van a ver como en unas 5 ocasiones en la Reina Valera. En la King James van a ver la palabra trials o temptations. Usan diferentes. Pero aquí la van a ver como pruebas. Entonces, si no saben a qué prueba se está refiriendo, pues pueden concluir, como se ha concluido, que es algo que Dios está mandando para probar a los hijos a que entiendan en esas situaciones de tinieblas, con tinieblas. Entonces, la palabra peirasmos, que son adversidades, pueden ser financieras, es una adversidad, pueden ser familiares, pueden ser situaciones adversas de adicción, presiones, opresiones, etc. Pero la palabra peirasmos se define en el diccionario Strong y en el Vines como poner a prueba. Eso significa poner a prueba. Por experimento del bien o del mal. O experiencia del mal. Provocación. Por implicación, adversidad, prueba, tentación. Eso es lo que significa. Entonces, al hablar de un experimento del mal o del bien, porque el dinero puede ser un bien mal empleado y puede percibirse como una bendición, pero que termina en la muerte de la persona que recibió los millones, como ha sucedido tantas veces. Entonces, la palabra prueba aquí está hablando de una tentación que viene porque la adversidad, porque el mal se está experimentando o se está trayendo contra esa persona. Ok, ahora vamos a ver en Lucas 22, no quiten su dedo de Santiago, vamos a ver en Lucas 22 unos ejemplos de esto. Y ustedes se van a ir formando con el Espíritu Santo su propia conclusión, que es la misma para todos. Ok, capítulo 22, versículo 28, Lucas dice Jesús, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Esa palabra que está usando ahí es la palabra peirasmos. Son los que han permanecido conmigo en la adversidad.
en lo que las tinieblas me han traído. ¿Ok? Pero está hablando de cosas del mal. Yo me puedo hacer ya inmediatamente aquí la pregunta, bueno, ¿Dios le trajo esas adversidades, ese mal a Jesús? Bueno, yo ya me voy contestando, ¿verdad? Pero la Biblia nos tiene que aclarar todo. No, yo también digo lo mismo. No, no se lo mandó Dios. Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros porque había un plan. Pero Dios no le trajo a Jesús el mal para purificarlo. Al contrario, hubo alguien que se acercó a Jesús varias veces en los momentos más difíciles que una persona puede estar en ayuno por 40 días, en los que ya el cuerpo ha extraído los nutrientes y el estómago comienza a hacerse grande. En los momentos de gran hambre, vino Satanás a tentarlo. Y Jesús permaneció firme con la palabra. Entonces, ¿se lo mandó Dios eso? Dice la palabra que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Pero no le puso el Espíritu Santo al diablo ahí. El diablo no está contratado por Dios, hermanos. No es empleado de Dios. No está a sueldo, no está asalariado. Trabaja por sí solo, por su propia causa. Muy bien. Ahora vamos a 1 Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 4 al 9. Bueno, en parte del 3, dice que el Señor, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, nos hizo renacer para una herencia. ¿Cuándo reciben las herencias las personas? ¿Estando vivos o estando muertos? ¿Quién le da la herencia de las personas? ¿Estando vivos o estando muertos? Cuando el testador muere, se recibe la herencia. Entonces Jesús murió, recibimos la herencia. Entonces no queremos una herencia aquí en la tierra para después ir al cielo. ¿Para qué la quieres en el cielo? Si ahí vamos a tener todo. Entonces, para una herencia incorruptible, incontaminada, que no se puede contaminar, inmarcesible, que no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros. Ok. No quiere decir que la herencia está esperándonos en el cielo, está reservada ahí en el cielo para cuando nosotros lleguemos. Está reservada en los cielos para que nosotros podamos hacer uso de ella, aquí en la tierra. Está reservada en los cielos para usarla mientras estamos aquí en la tierra. Que sois reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los últimos días. Entonces, ¿para cuándo es esa herencia? Para los tiempos postreros. Y estamos en esos tiempos postreros. Ahí, postreros es, otra vez, lo último de lo último. Y en esos días estamos viviendo. Entonces, para estos días es la herencia incorruptible, inmarcesible, para esa, sin contaminación. Dice en el 6, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está otra vez
el versículo 2 de Santiago, en diversas pruebas. Pero luego dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Y ahí cambia la palabra peirasmos y la cambia a la palabra dokimión. Igual que en Santiago. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas peirasmos, tentaciones, sabiendo que la prueba, dokimión, ya no es peirasmos. Aquí en Pedro también hace lo mismo, concuerda con eso. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra dokimión? Escuchen esto. Dice, dokimión, prueba por implicación, confiabilidad, fidelidad, digno de confianza. Es muy diferente esa palabra. De manera que una vez que es puesta por obra tu fidelidad o tu confiabilidad en lo que no estás viendo, en lo que es la fe, la evidencia de lo que no se ve, no está hablando de la adversidad que venga contra ti. Está hablando de tu permanencia y tu confianza en la palabra de Dios, en la fe, al utilizar la fe. Ok, entonces dice, otra vez el 6 de primera de Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, multicolores otra vez, de diferente carácter, peirasmos, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a la confiabilidad vuestra fe, a la fidelidad vuestra fe. ¿Lo ven ahora? Para que si tu fe, lo que estás creyendo, es sometida a prueba, o sea, es sometida a ver qué tan confiable eres cuando usas la palabra de fe. Si yo digo soy sano por las llagas de Jesús, la prueba, la tentación del enemigo viene en mi contra para hacerme retractarme de lo que estoy creyendo. Que esa es la confiabilidad que yo tenga en la promesa que Dios me está dando. Si yo puedo permanecer en eso, Dios está poniendo ahí la solución de a qué se refiere cuando Él nos prueba. Él prueba la fe con la resistencia nuestra, usando la palabra a la adversidad que está enfrente de nosotros. ¿Estamos bien? Vamos bien, o sea, no quiero que se me pierdan en esto. Entonces, tentación significa adversidad. Tentación significa el uso del mal para probar a alguien. Y dokimión significa la confiabilidad y la fidelidad, la confianza al usar la palabra de Dios por medio de la fe. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Y luego en el 7 dice, de primera de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Alguien le cierra, por favor? Hombre Jesús. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe, sometida a la confiabilidad y a la fidelidad que ejerzamos, sea hallada
en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y la palabra manifestado ahí es apocaliptos, que viene de la revelación del Señor Jesucristo. No necesariamente y exclusivamente del arrebatamiento, cuando el Señor venga en las nubes, sino en su manifestación en la confiabilidad que estás poniendo al usar tu fe en la palabra de Dios. Que cuando viene la prueba, tú dices, no, la palabra de Dios dice eso y permanezco en lo que Dios dice. Y aunque la adversidad sea con una experimentación del mal tremenda, yo decido permanecer fiel a la palabra porque Dios la dijo. Así pase lo que pase, decido usar mi fe y ahí permanezco. Esa es la prueba que Dios está poniendo delante de nosotros para ver si somos confiables o no al usar su palabra. Claro, ¿quién quiere que no lo hagamos? El enemigo viene y te trae esas pruebas y mucha gente, hermanos, muchos hermanos se retractan de eso por las pruebas que están pasando. No están firmes en la palabra. No estoy diciendo que es fácil, pero la confiabilidad que Dios espera de nosotros es a través de su palabra, no de la prueba del enemigo que está viniendo en contra. Es estar firmes frente a la situación adversa que el enemigo nos está presentando. Y miren como dice en el versículo 8. Y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, el fin de la certeza de lo que esperamos, de la evidencia que no estamos viendo. El fin de la fe, ¿cuál es? La salvación de nuestras almas. Pero la salvación de nuestras almas, la palabra que se usa siempre es soteria o sozo. Y en esas dos palabras no nada más está incluida nuestra entrada al cielo, sino también nuestra liberación aquí en la tierra, nuestra preservación, nuestra sanidad, nuestra liberación financiera, está incluido todo. Entonces, ahora lo pueden entender, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la manifestación de la sanidad que estás esperando, que es la manifestación de la promesa que estás creyendo. Entonces, a eso se refiere la prueba. No a ver qué tanto aguantas hasta que yo te pueda hacer caer. De eso no se trata. Dios lo que quiere nada más ver en nosotros es que contra viento y marea, contra situaciones imposibles de la vida terrenal, sin haberle visto, digamos, yo creo la palabra. Y pase lo que pase, vea lo que vea, nunca voy a caminar para atrás. Voy a permanecer en esto porque Dios lo dijo. Híjole, o sea, puedo ver los ojos de Dios, de la emoción que debe de sentir cuando un hijo cree en su padre por encima de todas las cosas. Entonces, ¿ustedes creen que Dios está alegre con cada uno de ustedes? Claro que sí, porque han permanecido fieles ante muchas adversidades. Pero la manifestación de lo que han estado creyendo está a la puerta, hermanos. Ya está encima. No se desanimen porque no han visto todavía. Acuérdense lo que les he estado diciendo anteriormente. Viene la manifestación gloriosa y el movimiento del Espíritu Santo en un nivel que nunca antes ha sucedido en el mundo y menos nosotros lo hemos visto.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a volver a Santiago. Entonces, hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo máximo, cuando os halléis en diversas pruebas de diferentes colores, de diferente carácter, tened por gozo máximo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante la prueba que están pasando ahorita ustedes? Identifíquenla, no me la digan, identifíquenla. ¿Qué prueba están pasando ahorita adversa, con presión, opresión, con experimento del mal, que saben que viene de las tinieblas? ¿Qué están pasando ahorita? Decidan tenerlo por gozo máximo. Si no ha venido esto, híjole, y esto de aquí, ¿y qué va a pasar? Decido tener esta situación por gozo máximo. Señor, gracias por la victoria, gracias porque en medio de esta prueba ya gané, Señor. No va a suceder nada de lo del mal. Sé que va a suceder lo que dice tu palabra, que en Cristo tenemos siempre la victoria. De triunfo en triunfo. Entonces es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que poner por obra. Es una decisión. La palabra está dada. Y en medio de esa adversidad, Dios te está diciendo, hey, olvídate de lo que estás viendo. Decide tener por gozo máximo, por fe, lo que estás pasando. Decláralo gozo máximo. Es difícil de entender eso, pues a lo mejor para el mundo sí, y para muchos cristianos también. Pero Dios te está diciendo, decide tenerlo por gozo máximo. Ahora vamos a ver por qué. Dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba, ahí otra vez la palabra cambia a doquimión, es decir, la confiabilidad, la fidelidad, sabiendo que la fidelidad de tu fe, sabiendo que la confiabilidad de tu fe produce paciencia. Y esta es, yo creo que una de las 2 o 3 últimas definiciones que les voy a dar. La palabra paciencia es upomoné y significa resistencia o aguante alegre, constancia, paciencia, perseverancia. Resistencia o aguante alegre. O sea, sabiendo que la confiabilidad de la resistencia, sabiendo que la fidelidad de el aguante alegre que estás pasando, pues sí, es perseverancia. Produce eso en tu vida. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Ya lo tienen, hermanos. Tienen los 9 dones del Espíritu Santo en su interior. Pero tienen que ponerlos por obra para que puedan manifestarse con el poder de Dios en sus vidas. Entonces, sabiendo que la confiabilidad de tu fe produce esa paciencia, esa resistencia, esa consistencia, ese aguante alegre mientras está pasando la prueba, la tentación. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, perfecto es una persona que llega a una madurez espiritual. Y cabal es una persona que no le falta nada en ningún área de su vida. Entonces, cuando dice la palabra, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que te falte cosa alguna en tu vida. Eso es lo que está diciendo. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No va a decir, si le pides a Dios sabiduría, y por cierto, la palabra sabiduría viene de la palabra Sofía, y esa palabra Sofía significa sabiduría de lo alto o de la tierra, sabiduría espiritual o sabiduría del mundo.
En cualquier situación que tú tengas, cómo desatar un nudo que está muy apretado, cómo abrir una botella, la rosca que no quiere ser, cómo arreglar un motor, cómo, yo no sé, hermano, pero incluye todo ese tipo de conocimiento, de acceso de parte de Dios para que tú puedas tener esa sabiduría en esa situación. Tenemos que pedirla. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. No va a decir Dios, pero es que ayer dijiste una mala palabra, ahora no te doy nada. O ayer te portaste mal, perdóname, pero no te puedo conceder eso. No te puedo dar la sabiduría. No. Dios te está diciendo, independientemente de lo que hayas hecho, si tú me pides sabiduría, te la voy a dar en el área que te falte. Pero es nuestra responsabilidad pedir esa sabiduría y esperarla, hermanos. Aprender a oír de parte de Dios para que podamos entender la solución a la situación que estamos padeciendo. Ok, del 6 al 11, ustedes lo pueden leer, es donde habla del hombre de doble ánimo y de que si alguno es llevado de un lado para otro y pidió algo, no lo va a recibir porque si no lo pide con fe, no puede recibir nada de Dios. Pero nos vamos a brincar al 12 y en el 12 aclara otro punto muy importante, sobre todo el golpe contra la religión, de establecer finalmente si Dios es el autor de adversidades contra los hermanos o para enseñar algo. ¿Ok? Entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Nuevamente, peirasmos. Bienaventurado el varón que soporta la adversidad, la experimentación del mal en su vida. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya resistido a través de usar la fe y sea ya de esa fe confiable, fiel, recibirá la corona de vida. Y corona y es un premio, como en un concurso, cuando ganan, que te dan un premio, ese es. Recibirá la corona de vida, de Zoe, en él. No cuando estés en el cielo, cuando estés aquí. Recibirás el premio de vida en donde lo necesites, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, cuando alguno es peirasmos con el mal, no diga, ok, ¿ustedes han sido tentados por el mal? ¿Están siendo tentados por el mal en algunas cosas? ¿Están padeciendo situaciones del mal? Bueno, a ustedes les está hablando y a todo aquel que esté padeciendo. Cuando alguno es tentado por el mal, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, esa situación que estoy pasando en mi vida, Dios no es el responsable de estarla trayendo en contra mía. Dios no necesita usar esa adversidad en contra mía para probar que yo estoy mal. Él ya sabe que estoy mal en muchas situaciones y que las tengo que cambiar. ¿Para qué usaría Él ese tipo de cosas? ¿Para hacerle así a la llaga? Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser
tentado, peirasmos, por el mal, ni él tienta a nadie con peirasmos, ni él tienta a nadie con el mal, con adversidad. ¿Cómo prueba Dios? ¿Cómo hace Dios doquimión a las personas? Con su palabra. Dios da su palabra y luego espera hallarte en fidelidad, en confiabilidad, en alguien que puede estar él confiando totalmente en cositas pequeñas, después en cosas grandes, porque si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Pero no puede ponerte en lo mucho si en lo primero, en donde primero te dice, cree en mi palabra, y tú eres un hombre de doble ánimo. Y dices, sí, sí creo, y mañana te pasa algo, y dices, ay, híjole, ¿por qué me pasó a mí eso? ¿Por qué Dios? Un hombre de doble ánimo, que cambia, un día le dicen una cosa, sí, hermano, gloria a Dios, y luego va al siguiente día y le dicen, no, pero es que Dios te mandó eso, ay, hermano, ¿por qué? Y luego va otra vez el viernes, sí, hermano, gloria a Dios, y lo viene acá otra vez la semana, y le pasa algo y dice, Dios, ¿por qué me hiciste eso? Un hombre de doble ánimo, es echado como la ola del mar, de un lado para otro, ahí va, ahí va, ¿ok? Entonces, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, Dios no habita en las tinieblas, Dios no experimenta el mal donde está, ni Él usa el mal para tentar a nadie. Y nos dice de dónde viene. 14. Sino que cada uno, y aquí ya viene la responsabilidad sobre la persona que está leyendo la palabra. Aquí ya dice, hey, ahora te toca a ti. No viene de mí. Ahora abre tus ojos y entiende lo que te estoy diciendo. Esa tentación, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia inclinación hacia lo prohibido, eso es concupiscencia, de su propio deseo a tener algo de eso que no debe de experimentar, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o el deseo de lo prohibido, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿de dónde viene el mal? Según Santiago. De nuestro propio deseo. Por lo malo, por lo prohibido. De ahí viene, y una vez que lo pensamos, y una vez que decimos y lo vemos, y hallamos el plan de cómo hacerlo, concibe el pecado y el pecado da a luz la muerte. ¿Ok? Eso es lo que hizo el pecado cuando entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos nosotros por cuanto todos pecamos. Y eso lo trajo el enemigo. Entonces, dice, no hermano, no, es que no le pueden echar toda la culpa al enemigo. Ustedes también tienen parte. Bueno, es cierto, pero él trajo el mal. A él nadie lo tentó y fue echado del cielo y luego vino a deshacer algo de lo que Dios había creado. Entonces sí, ¿de dónde nació el mal? De él viene. Pues yo sí le echo la culpa a toda él. Yo tengo mi parte que tengo que componer, porque también se halló en mí ese pecado, pero en él nació eso. Y por eso nosotros tenemos oportunidad de salvación, de redención, y él no.
porque a él nadie lo tentó. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, yo libero y uso la fe que el Señor ha puesto en mi vida sobre ustedes, hermanos, sobre cada uno de ustedes, para que la fe que Dios nos dio en una porción exacta, cada uno de nosotros, la misma porción, sea desarrollada por el uso de la palabra ante las diferentes situaciones que hay en sus vidas continuamente, de manera que pueda ser hallada en alabanza cuando se manifieste Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en estos tiempos ya. Cuando nosotros permanezcamos en la fe y se dé, y perdón por la expresión, pero se dé el banderazo del poder del Espíritu Santo, va a haber manifestaciones como las que se vieron en Hechos, donde Ananías y Zafira, ante la presencia poderosa del Espíritu Santo, no soportaron la gloria que estaba presente y murieron. Entonces, grandes manifestaciones del poder de Dios, hermanos, van a venir a través de vasos que Dios va a usar aquí en la tierra. Y yo los declaro a ustedes vasos de oro en las manos del Señor, para su gloria. Lo que tenemos que hacer es seguir permaneciendo fiel en su palabra, independientemente de lo que los demás digan, y sí los insto a que no dejen de alimentarse continuamente, porque esto que ustedes están escuchando va a comenzar a cambiar muy rápido de aquí en adelante. Estamos viendo cosas en todo el mundo difíciles de entender del mal, pero la gloria está desatada también ya. Y va a estar creciendo en un nivel en el que corazones nuevos, ojos nuevos completamente, brazos que no existen, pies que no hay, órganos que falten, estarán haciendo su presencia poderosa en las personas que lo están necesitando. Y las manos que lo van a ministrar son las manos de ustedes. Porque Dios no va a confiar su poder a personas que nunca quisieron acercarse. ¿Qué dice la palabra? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios dio el primer paso para la salvación. Ahora nos toca a nosotros dar la iniciativa. Y Dios se va a acercar más a nosotros. Pero si ustedes no hubieran dado el paso que Dios les dijo, Dios no les puede confiar ese poder en sus vidas, porque a la primera que no les parezca de una persona que les contestó o les diga algo, se voltearían y le dirían, con el poder de Dios presente en sus vidas, no, pues vete al infierno. Imagínense, hermanos, lo que eso haría en una persona frente al poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios quiere y está haciendo y ha depositado en cada uno de ustedes es esa paciencia, esa perseverancia y esa confiabilidad de día tras día permanecer fieles, crecimiento en su palabra, no retroceder, no caminar hacia atrás, sino vamos hacia adelante. De repente tropiezan, pero se levantan y siguen caminando, pero Dios está esperando que ustedes hagan su parte. Y su parte es instruirse. Es muy fácil desviarse de lo que Dios está hablando ahorita para sus vidas por las cosas que están pasando en el mundo. Y decidir no escuchar por situaciones que nos rodean. Yo los amonesto en el nombre de Jesús para que tomen la prioridad de parte de Dios y pongan lo que es primero donde es primero.
y lo demás va a caer en su lugar. Y me imagino yo que todos ustedes quieren ver el poder de Dios manifiesto en sus vidas. ¿Quién no? Y que Dios los use grandemente en estos últimos tiempos. Digo, yo sí quiero, y yo levanto mi mano. El hambre que hay, ya se los he dicho en otras ocasiones, hermanos, el hambre que hay en mi vida es en el mismo nivel, o a lo mejor a un poquito más alto, que cuando comencé en la vida cristiana. La iglesia de Jesucristo no está caminando como los cangrejos. Todos aquellos que la han querido utilizar como una religión o como nada más un resguardo, son los que están caminando para atrás. Y no les deseo mal, les deseo bendición, lloro por ellos. Pero finalmente la iglesia de Jesucristo va a ser una iglesia fuerte, sin mancha, sin arruga, con el poder de Dios manifiesto, y va a hacer grandes cosas y grandes obras en estos últimos tiempos. Yo los insto para que ustedes decidan seguir siendo uno de ellos, hermano. Porque la Biblia dice que muchos desearon estar en estos tiempos y que muchos, después de haber entregado la bendición, desearon volverla a tener y no se les pudo manifestar. Entonces yo no sé hasta qué grado eso se pueda manifestar en estos tiempos, pero yo sé, hermanos, que si nosotros caminamos para atrás, como dice Hebreos capítulo 10, que dice que nosotros somos de los que perseveramos y no de los que retrocedemos para perdición. Yo no quiero perder nada de lo que Dios tiene en mi vida. Pues cada uno de ustedes tome esa decisión. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias por tu presencia, Señor. Y te doy las gracias, Señor, porque nos has aclarado, Señor, qué es prueba y qué es tentación, y qué proviene de ti y qué no proviene de ti, Señor. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que nos entregaste para corrección, para instrucción, para enseñanza, para redarguir. Pero jamás, Señor, nos diste tu palabra junto con latigazos y con enfermedades y con situaciones de sumo dolor, porque delante de ti no puede habitar el mal y las tinieblas, Padre. Así que te doy las gracias, Señor, porque ha quedado en el corazón nuestro, Señor, claramente entendido que tú eres un Dios que está esperando de sus hijos la confianza que te merece, Señor. Y nos los has puesto sencillos, Señor, a través de la fe. Nos has dicho, aquí está mi palabra, confíen en ella mientras yo vengo. Así que, Señor, te damos las gracias, porque en estos tiempos, Padre, veremos grandes cosas manifiestas en nuestras vidas y en nuestro alrededor, Padre. Y yo llamo a cada uno de mis hermanos en poder y en victoria, Señor, para que sean usados como instrumentos tuyos en la tierra para extender el reino, Señor, y haciendo que muchas personas que ahorita van en camino, Señor, al infierno, sea detenido ese camino y decidan, Señor, seguir a tu amor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Nuevamente, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús, para que siguiéndote a ti, Señor, experimenten las grandezas que están escritas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.